Hola, un saludo para todos y todas. Mi nombre es Juan Fernando Jaramillo y les doy la bienvenida al webinar de nuestro diplomado en comunicación escrita para la educación. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los elementos teóricos y conceptuales que atraviesan todo nuestro curso. La idea es que sea un ejercicio breve donde podamos efectivamente reconocer los elementos que componen la discusión que vamos a estar teniendo a lo largo del semestre. Para comenzar, voy a hacer una pregunta. Me encantaría que pudiese ser un poco más recíproco y poder escuchar sus respuestas, pero que al menos ustedes puedan pensar en lo que estas preguntas que yo voy a hacer pues también despierta, eso que despierta en ustedes de alguna manera. Quiero comenzar haciendo una primera pregunta y es ¿qué entendemos realmente por escritura? ¿Cierto? ¿Qué es efectivamente ese fenómeno de la escritura? Es muy probable que la primera imagen que nos haya llegado a la cabeza sea una escritura textual, ¿cierto? Del texto escrito tradicional, lo cual no está mal, por supuesto, pero también es importante comenzar a comprender que la escritura es un fenómeno que atraviesa diferentes dimensiones y que está presente en muchísimos aspectos y en muchísimas formas de la existencia humana, ¿cierto? Muy bien, entonces, desde esa pregunta y esas reflexiones que también ha despertado en ustedes lo que puede ser entendido como escritura, quiero que nos preguntemos diferentes elementos, ¿no? Y que podamos comenzar a conectar diferentes elementos del discurso. En primer lugar, acá en pantalla ustedes van a encontrar un mapa conceptual que comienza hablándonos de la escritura, ¿cierto? Y comenzamos preguntándonos por la escritura como un proceso simbólico. A lo que vamos con ese principio de escritura como proceso simbólico tiene que ver con la forma en la que nosotros, seres humanos, reconocemos el mundo a partir del lenguaje, ¿sí? El lenguaje es una dimensión que termina simbolizando el mundo, indudablemente, y el mundo lo comprendemos a partir del lenguaje, ¿cierto? No quiero ser muy de esa línea de Wittgenstein de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pero en efecto tiene muchísima fuerza pensarlo también desde ahí, ¿cierto? Las cosas que nombramos son las cosas que cohabitan con nosotros en el mundo. Tomo este momento para hacerles una recomendación y es la novela 1984, donde hay una reflexión muy interesante respecto al problema del lenguaje como proceso simbólico, que tiene que ver con la forma en la que entendemos las acepciones de las palabras. La palabra libertad, por ejemplo, que para nosotros puede significar muchísimas cosas, dentro de la novela y bajo este nuevo régimen que se instaura, la palabra libertad comienza a significar menos cosas, comenzamos a cerrar su significado y comenzamos a entregar nuevas acepciones. Y la única acepción que realmente podemos utilizar para la palabra libre es el perro está libre de pulgas. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que hablan este lenguaje y que no tienen la posibilidad de simbolizar la idea que nosotros tenemos por libertad? En la novela se maneja la hipótesis de si no puede nombrarlo, si no puede simbolizar el mundo desde esa palabra, por lo tanto, no son conscientes que carecen de libertad. Entonces, eso nos permite entender cómo los seres humanos reconocemos nuestra relación con el mundo a partir de la simbolización que hacemos desde ahí, ¿cierto? Entonces, por eso lo entendemos en primer lugar como un proceso simbólico, es decir, que además trasciende solamente la idea del signo, ¿cierto? Si utilizamos la palabra puerta, podemos pensar en la idea de las puertas y usted puede mirar en ese momento la puerta que tenga más cercana y es claro, es una puerta, indudablemente. El asunto es que no es simplemente la puerta, es decir, va más allá del problema del signo y se convierte en símbolo, ¿cierto? Es decir, podemos lograr llegar a ese mundo de las ideas a partir del lenguaje porque es justamente nuestro proceso de simbolización. Y se relaciona, por supuesto, con la palabra, porque lo que terminamos escribiendo es la palabra. Esa palabra, por supuesto, es un principio evolutivo, es decir, un principio dinámico, y tenemos que entender la palabra
en relación precisamente con su principio dinámico como un agente que se mueve, ¿no? Y que los seres humanos, a medida que va pasando el tiempo, comenzamos a transformar el lenguaje y que ese lenguaje nunca podrá ser comprendido como un ente estático, lo cual hace, por supuesto, mucho más complejo estudiar a ciencia cierta, como desarrollar una teoría que abarque la universalidad del lenguaje, porque finalmente se transforma y se transforma con muchísima velocidad. Entonces, justamente, dentro de esa evolución podemos comprender la relación que se entabla entre la palabra en términos de oralidad y la palabra en términos de tecnología. ¿Y cuál es la tecnología de la palabra? Nos dice Walter Ong, la tecnología de la palabra es la escritura, ¿cierto? Y es una tontería, en realidad, pensar que la escritura es la oralidad 2.0. O sea, no tiene realmente sentido epistemológico. No es como que exista simplemente una evolución y que la escritura sea una evolución de la oralidad. Lo que nos permite comprender es que es una tecnologización de la oralidad, ¿sí? Y que la oralidad sigue siendo un medio útil, válido y valioso para construir procesos mentales, pero que la escritura nos permite también a nosotros como docentes entablar diálogos de tecnologización de ese ejercicio de oralidad para poder colocarlo en diálogo con ese principio, obviamente, del signo que termina siendo la escritura, ¿cierto? Entonces, la escritura es al mismo tiempo signo en tanto que palabra y símbolo en tanto que lenguaje, lo cual es precioso. A mí me parece maravilloso ese fenómeno, porque es comprender todas las dimensiones que cohabitan en el lenguaje dentro de ese principio. Es precioso. Y por supuesto, hoy tenemos que preguntarnos por la presencia de la digitalidad en los procesos de escritura, ¿cierto? Nos cambia muchísimo la vida cuando ya no tenemos que simplemente escribir con el lápiz, con el lapicero, escribir a mano, sino que además tenemos otros elementos con los que podemos trabajar y que podemos llevar más allá, que es justamente este principio de la digitalidad. Y la presencia de la digitalidad, que también nos habla de esa relación que podemos entablar con el ejercicio de escritura, no solamente personal, sino colocarlo en diálogo en términos de publicación, de hacerlo público, ponerlo en diálogo con el otro. Porque esa escritura, no importa si es oral, si es, digamos, la escritura de la amanuense o mucho más digital, tiene siempre un principio o una intención dialógica. Es decir, lo que estamos buscando con la escritura es entrar en diálogo con el otro y poder desarrollar una conversación incluso asincrónica con el otro, con ese principio de la alteridad. Entonces, decíamos que ese proceso simbólico en relación con su evolución nos permite comprender el mundo, nos permite entablar relación con los otros y nos permite crear tecnologías de la palabra, es decir, eso que estábamos hablando. Eso es lo que nos vamos a encontrar en nuestro primer módulo, unidad, que es acercamiento a la escritura. Vamos a estar preguntándonos precisamente cómo esa escritura, como proceso simbólico, nos atraviesa como seres humanos y cómo la palabra oral a la escritura, cómo hay una transición y cómo hay una conexión entre esos fenómenos. Y luego vamos a entrar a preguntarnos por las tipologías textuales, que es un poco lo que uno imagina cuando se enfrenta a un curso que tiene relación con la escritura, y uno va esperando también en el fondo que nos hablen de las tipologías textuales, y por supuesto pues no va a ser la excepción nuestro curso, pero vamos a colocarlo en diálogo también con nuestro ejercicio docente. Y quiero que piensen lo siguiente: desde su campo de investigación, sea cual sea, ¿cuál es el papel que cumple la escritura? ¿Cuál es el papel que la escritura ha cumplido en su curso? Y es muy normal que de repente sintamos como, no, yo doy un curso X de ciencias básicas, no sé, cálculo 3, ¿no? Y la escritura para el curso se ha desarrollado mucho desde el lenguaje de las matemáticas, lo cual funciona muy bien, ¿cierto? Pero que también la escritura más tradicional con el lenguaje, al menos en español, pueda ser parte transversal de cualquier campo del conocimiento, ¿sí?
Parece imposible y parece una tontería que lo podamos incluso plantear, pero realmente en el momento en el que podemos integrar elementos de escritura y de lectura dentro de cualquier curso, cambia nuestra relación con el conocimiento, precisamente porque tenemos la posibilidad de simbolizar el mundo. Porque quiero que piensen en la forma en la que el conocimiento llega a nosotros. Y la forma en la que el conocimiento llega a nosotros también es desde la palabra. Y la palabra nos permite además interpretar. Es decir, los números, las cifras, el dato no son suficientes si no hay un ejercicio de análisis, no hay un ejercicio analítico, ¿cierto? Que finalmente es lo que nos permite hablarnos y entendernos como docentes universitarios. Si fuera simplemente un asunto de, se aprende la fórmula de memoria y sabe calcular el número de memoria, si de repente se sabe simplemente las funciones del cuerpo de memoria, ¿dónde está el análisis? ¿Dónde se queda la posibilidad que tiene el profesional de colocar en diálogo su conocimiento con su práctica? Y el lenguaje puede ser una alternativa muy interesante precisamente para esa cuestión. Entonces, quiero que en este momento ustedes reflexionen sobre el lugar que ha tenido la escritura y la palabra en su curso, ¿cierto? Y de qué forma podría tener un poco más de cabida, que puede ser muy interesante. Entonces, lo podemos pensar desde las tipologías textuales, ¿sí? ¿Qué son las tipologías textuales? Son las categorías en las que se inscriben los textos. Eso está súper claro, es decir, cuáles son los tipos de textos que existen y cómo podemos entender esas formas del texto dentro de un sistema o dentro de la relación que entablamos con el texto, ¿sí? Vamos a comprender las categorías según 4 elementos fundamentales. La función, que se relaciona directamente con la intención comunicativa. Tenemos la construcción formal, cuál es el ejercicio formal del cómo escribimos y el cómo contamos. No es simplemente por recordar a los formalistas rusos, pero la forma es en efecto un elemento fundamental de la escritura en cualquiera de los campos de la escritura, porque no es solamente lo que contamos, sino también cómo lo contamos, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y nos parece como, una tontería. Listo, de repente yo necesito contar esto y esto es lo que cuento y no tiene mayor relación más allá, pero también el cómo lo contamos es fundamental y es importantísimo tener en cuenta la forma del texto, ¿no? Y por supuesto, según el desarrollo de las ideas y cómo estemos nosotros desarrollando las ideas que estamos construyendo dentro del texto. Muy bien. Y algunas tipologías textuales, y son las que efectivamente vamos a trabajar a lo largo del curso, son el texto argumentativo, la crónica, la reseña, las formas digitales como los blogs y las redes sociales y por supuesto la pregunta por el ensayo. Entonces vamos a hablar un momento del texto argumentativo, cómo podemos comprender un texto argumentativo, de qué se trata realmente un texto argumentativo, y es, en primer lugar, busca claridad en la información. Hay una referenciación de fuentes bibliográficas como una posibilidad y también como una invitación, ¿sí? Muchas veces como docentes también nos peleamos un poco con el tema de la referenciación y es fundamental que el contenido que yo tome prestado de otros autores entre en diálogo también con lo que yo estoy construyendo y con lo que yo también estoy aprendiendo. Eso va a ser fundamental. Buscamos convencer al lector, estamos buscando un ejercicio de persuasión con el lector dentro del texto argumentativo. Permite además articular diferentes argumentos para lograr esa persuasión y establecer un diálogo con los lectores, lo que hablábamos hace un momento del principio dialógico de la escritura. Es una modalidad objetiva, buscamos una objetividad dentro de la construcción de nuestro texto argumentativo. Y no importa en qué disciplina nos encontremos, el texto argumentativo va a ser un aliado fundamental. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de filosofía, podemos estar hablando de literatura, podemos estar hablando de ciencias básicas, podemos estar hablando de medicina, de ciencias jurídicas. Siempre necesitamos convencer a la otra persona, ¿sí? Porque el conocimiento sin diálogo no sirve de nada. Es un dato ahí frío, entregado. Pero cuando lo ponemos en diálogo es cuando cobra vida, ¿no?
necesitamos, por supuesto, facilitar la comunicación científica. Y puede ser un texto muy específico y especializado, o puede ser un texto pues muy divulgativo. Un texto argumentativo puede tener muchísimas posibilidades. Y yo acá les regalo 4 ítems que a mí me parecen maravillosos a la hora de construir textos argumentativos. Me funcionan muy bien personalmente y quiero compartirlo con ustedes. Es una estructura, no es como que yo me la haya inventado ni nada, es una estructura muy conocida, pero creo que a muchas personas les ha cambiado la vida cuando pensamos en esta estructura, y espero que ustedes no sean la excepción. Tenemos en un primer momento una introducción, que es la apertura al tema. Es ideal que atrape al lector, que lo enamore. Es breve, un pequeño momento, ¿no? En La soledad de América Latina, García Márquez diciendo Antonio Pigafetta, es como simplemente yo engancho al lector para que él siga leyendo, para que él diga, este texto para dónde va, qué interesante. Logramos una introducción breve, lo enganchamos y procedemos a la hipótesis. ¿Cuál es la premisa que se va a demostrar a lo largo del texto? ¿Sí? Es esa afirmación que buscamos comprobar o falsear, ojalá comprobar, por supuesto, tenga un poco más de sentido, que buscamos comprobar a lo largo del texto, y lo desarrollamos ¿a partir de qué? A partir de argumentos. ¿Cuáles son las justificaciones? Es decir, los argumentos que defienden la hipótesis. Si mi hipótesis es X, yo necesito tener una serie de Y, Z, A, B, C argumentos que me permitan decirle al lector, vea, esto que yo le prometí al principio, se lo estoy demostrando. Porque si no, no tendría sentido estar escribiéndolo, ¿no? Si no nos interesa lo que piense el lector, pues no tiene sentido el ejercicio de la escritura. Necesitamos comprobar, necesitamos mostrarle que en efecto es funcional, utilicemos esa palabra, ¿no? Es funcional lo que le estamos informando. Para finalmente llegar a la conclusión del tema. ¿A qué conocimiento ha llegado el texto? Que usualmente es ¿qué? La hipótesis. Y le volvemos a explicar por qué la hipótesis era verdad, de una forma muy corta. Esta es una estructura que a mí me funciona muchísimo cuando pienso en los textos argumentativos, me funciona muy bien, me gusta mucho. Y dentro del ejercicio docente, pues también he encontrado una muy buena recepción por parte de los estudiantes, porque logran entender esta que podríamos llamar fórmula, pero que no lo es. Porque aquí no le estamos diciendo al estudiante empiece con esta idea, empiece diciendo esto. Es una estructura, y lo que tú puedes hacer es simplemente jugar con la estructura que más te convenga, digamos, dentro de tu texto, ¿cierto? Vamos a pensar ahora el problema del ensayo, que es uno de esos fenómenos muy difíciles, por supuesto, porque de repente decimos, el ensayo es muy subjetivo, y es como... Volvamos, no es simplemente un ejercicio subjetivo, tiende a ser la forma más subjetiva dentro de las tipologías, pero eso no lo convierte en una tipología simplemente subjetiva. El ensayo en realidad es un texto objetivo que también busca informar, persuadir, comunicar al lector, incluso hablarle, expresarle ciertos elementos interiores en caso de, pero que busca una objetividad dentro del discurso. Entonces, acá podemos ver, digamos, 4 modalidades del ensayo. Podemos hablar de un ensayo académico que responde mucho más a unas búsquedas que tienen que ver con la formación, con la educación, con el aprendizaje, y es cómo llevamos a la escritura eso que estamos aprendiendo o eso que hemos aprendido en X o Y momento, ¿cierto? Y tenemos también un ensayo científico, que es un ensayo mucho más riguroso, y es el que usualmente nos encontramos en las revistas científicas. Los ensayos científicos usualmente son evaluados por pares y tienden a ser ejercicios muchísimo más profundos y muchísimo más respetuosos, digamos, de la praxis de los campos del conocimiento, ¿cierto? Esa es una, por supuesto, de las posibilidades. También tenemos el ensayo literario, que es un ensayo que tiene una búsqueda predominantemente estética. Estamos buscando la experiencia del lenguaje, la experiencia que tenemos con el lenguaje. Hay una conciencia precisamente diferente de las palabras que usamos. No requiere, pero puede tenerlas de referencias bibliográficas. El ensayo literario tiene una posibilidad mucho más personal, mucho más libre de la escritura. Y el texto descriptivo busca describir el mundo o la experiencia,
¿cierto? Son, digamos, diferentes formas o diferentes posibilidades que tiene ese fenómeno del ensayo y que nos puede hablar a nosotros de la relación que entablamos con la escritura, X o Y. El ejercicio de la crónica, que es mucho más periodística, por supuesto. La crónica tiene una particularidad, y es que sí, efectivamente es mucho más periodística y también es mucho más narrativa. Y lo que nos va a permitir también como docentes, es decir, el texto argumentativo es muy claro, la utilidad que tiene como docentes, el ensayo también, y la crónica uno llega y se pregunta, ¿y para qué la crónica, no? Pues, ¿qué función tiene? La crónica nos permite también reconocer el mundo interior de la experiencia de cierto momento que tengan los estudiantes. Por ejemplo, cuando nos vamos a una salida de campo, ¿sí? Reconocer el mundo interno de la experiencia del personaje. Si nos encontramos, por ejemplo, no sé, en el museo, en una obra, en algún momento del hospital, y es reconocer cuál es la experiencia que esos estudiantes tuvieron con el mundo a partir de una narración cronológica, ordenada, objetiva, de eso que estamos experimentando, ¿cierto? Dentro del módulo, ya saben, pueden encontrar ejemplos de todas esas tipologías que hemos visto, y hay unas crónicas que me parecen interesantes que podamos leer y reconocer diferentes utilidades y diferentes posibilidades que nos ofrece la crónica como género. Tenemos la reseña, por supuesto, es maravillosa, muy muy útil, en especial cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la lectura de los estudiantes. Cuando invitamos a los estudiantes a leer X o Y documento y le pedimos que ellos también sean jueces de ese documento. Pero es que ya esto fue evaluado por pares. No, el ejercicio no es un ejercicio simplemente de ¿usted quién es para dar un veredicto sobre esta obra? No. El asunto acá es precisamente la relación que ese estudiante entabla con la obra. Cuáles son los pros, los contras que encuentra, cómo pone en diálogo su propio conocimiento previo a la hora de acercarse a la obra. Las reseñas son maravillosas porque nos permiten reconocer la visión que tienen los estudiantes respecto a cierto documento, libro, exposición, lo que sea que estemos trabajando con ellos, ¿no? Es fundamental. Muy bien. Y luego, por último, dentro del curso vamos a preguntarnos por la escritura en el aula, ¿sí? En primer lugar, se los coloco acá muy muy claro, debe ser un proceso orgánico que integre los conocimientos específicos con el desarrollo de habilidades, ¿sí? Si de repente estamos viendo un tema que de verdad no se presta para ningún ejercicio práctico de escritura, pues tampoco podríamos forzar el proceso, ¿cierto? Tenemos que encontrar a lo largo del semestre, y les aseguro que todos los cursos en algún momento del semestre permiten integrar herramientas de lectura y escritura, ¿sí? El punto es encontrar realmente en qué momento es útil un ejercicio de escritura. Se puede desarrollar desde muchos elementos, ¿no? Talleres, evaluaciones, reflexiones, trabajos grupales, lo podemos desarrollar desde muchos frentes. El asunto es que si como docentes no reconocemos la importancia que tiene la escritura, difícilmente vamos a lograr transmitírselo a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, es también cómo nos comprometemos nosotros con el ejercicio de la escritura y cómo lo podemos llevar a los estudiantes. Aquí, los diseños de aula y los modelos didácticos van a ser fundamentales. Acá en este webinar no les voy a hablar de ellos. Dentro del módulo tenemos un formato sugerido que nos puede aportar muchísimo a la hora de realizar un diseño de modelo didáctico, pero lo que sí es que dentro del aula podemos reconocer que todos los ejercicios de creación, investigación, enseñanza, aprendizaje deben decantar en la escritura, que es el lugar de llegada de todas las formas del conocimiento académico, ¿cierto? En todas las áreas del conocimiento estamos llamados a la escritura. Por ejemplo, esto va a terminar siendo atemporal, por supuesto, pero estamos desarrollando un proceso de investigación con la Facultad de Diseño y lo que estamos haciendo es también cómo los ejercicios de escritura y lectura aportan a eso que estamos proyectando desde diseño, ¿sí? Entonces, como desde la Dirección de Humanidades, yo pertenezco a la dirección, aportamos también a otros procesos de diferentes facultades.
Ah, pero en ingeniería no. Efectivamente, en ingeniería también. Existen docentes que apoyan y que aportan desde los conocimientos específicos a esos procesos de investigación. Entonces, la escritura debe ser un lugar donde nos decantemos precisamente, ¿no? Y que en nuestro curso, que en lo que estamos haciendo, en nuestra clase, con nuestros estudiantes, en el diálogo que entablamos con ellos, tiene que estar relacionado precisamente con estos ítems. Primero, el docente es mediador, ¿sí? Nosotros debemos mediar con los estudiantes. De nosotros parte la reflexión inicial. Si el docente no es mediador, el docente no es docente, el docente, no sé, está simplemente repitiendo su información, ¿no? Que es un gran problema que tenemos en la educación. Es cómo como docentes estamos llamados a mediar el conocimiento de los estudiantes, el conocimiento previo, con el nuevo conocimiento que están adquiriendo, ¿cierto? El estudiante debe ser protagonista del conocimiento. Como docentes no podemos ser o no podemos pretender ser los protagonistas del curso, ¿cierto? Si alguien de repente necesita atención o tiene ínfulas de presentador de noticias, pues probablemente la docencia no sea su campo, ¿cierto? Porque los protagonistas deben ser los estudiantes, ¿sí? El protagonista del proceso debe ser el estudiante que está ahí sentado, usted ya sabe, y él tiene que justamente ser ese centro. Necesitamos entender el trabajo en equipo como fundamental, comenzar desde los procesos en clase, enseñarle a los estudiantes que cuando salgan de las aulas el mundo no se construye solos, ¿cierto? Y desde ese trabajo en equipo, mediado por nosotros, entendiendo su proceso como el centro, el trabajo en equipo será fundamental. Y la posibilidad de escribir en equipo es maravilloso. La relación que ellos entablan con el conocimiento, que nosotros acercamos a ellos, es fundamental, ¿no? Si entendemos que todos los ejercicios de enseñanza y aprendizaje son relaciones con el conocimiento, vamos a dejar de pretender que los estudiantes se la saben de antemano, ¿cierto? O que estamos llamados a utilizar las palabras más difíciles para que no nos entiendan, para vernos muy inteligentes, ¿no? El ejercicio docente debe desprenderse de todas las formas del ego, ¿no? Y justamente entregarle al estudiante la posibilidad de relacionarse él con el conocimiento, no nosotros. Nosotros no estamos llamados ya a eso, estamos llamados a relacionarlos a ellos con el conocimiento que vamos a llevarles, ¿no? Y precisamente, solamente ahí en ese camino es cuando podemos llegar a una habilidad específica. ¿Y la habilidad específica es cuál? La que ustedes quieran, ¿sí? Acá se los colocamos, por supuesto, en términos escriturales, pero acá hablamos de cualquier habilidad específica que ustedes quieran trabajar con los estudiantes, ¿no? Que eso también sea una invitación a replantear la forma en la que nos relacionamos con la docencia y con la educación. Si pensamos que el rol del docente es solamente corchar, si pensamos que el rol del docente es solamente hacerse el importante, ¿no? Que me respeten, ¿no? Que me miren así como sorprendidos, pues quizá usted tiene más espíritu de gerente del siglo XX que de docente, ¿no? Entonces es replantear el ejercicio que tenemos dentro del aula y permitirle a los estudiantes explorar su propio conocimiento, y qué mejor lugar que hacerlo, por supuesto, que desde la escritura, ¿sí? Entonces yo les doy las gracias por haberse quedado en este webinar. Espero que en el transcurso de este diplomado en comunicación escrita para la educación podamos poner en diálogo muchas cosas que ya sabíamos, cosas que sentimos, que pensamos, poner sobre la mesa de debate muchísimas cosas, porque a eso estamos llamados, ¿no? No estoy aquí simplemente para darle información, porque no tiene sentido. Usted puede buscar esta información en cualquier parte de internet. Lo que estamos aquí es precisamente para poner en diálogo eso que somos y para colocar sobre la mesa eso que estamos aportándole a la educación, porque estoy seguro que esto que somos desde la Corporación Universitaria Remington es gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes y una labor maravillosa que han hecho con su rol docente. Les agradezco muchísimo, espero que disfruten mucho este curso y cualquier cosa estoy aquí dispuesto para ustedes. Muchas gracias.